Vamos a arrancar con un temita que demuestra, yo creo que la gravedad donde estamos parados, ¿no? Parece un tema casi secundario, pero que en realidad demuestra la firme voluntad para ir a la guerra que hay en Europa. No parece tan directo, pero sí es directo, que es la cuestión de Marine Le Pen. Marine Le Pen ha sido inhabilitada por un tribunal de justicia francés para presentarse en las elecciones presidenciales en el 2027. Según ella, dijo a unas declaraciones a TF1 que las acusaciones son falsas y que ello simplemente estaba siendo eliminada de la competencia, ¿no? Por ahora, físicamente, creo que no. No pensé que los magistrados llegarían a tal extremo nuestro proceso democrático. En realidad, millones de franceses han perdido la voz. Al hablar sobre los planes de su condena, Le Pen también prometió apoyar a los franceses. Hay millones de franceses que creen en mí, millones de franceses que confían en mí. Le Pen fue acusada hace unos años de malversación de fondos públicos europeos, concretamente de desviar dinero del Parlamento. Lo curioso de todo esto es que ahora justo sale la sentencia, ahora justo, no que ya están las elecciones, sino que lo que se está cocinando es la decisión si ir o no a la guerra. Francia, junto con el Reino Unido, están tratando de empujar a Europa a una guerra con Rusia, y en este momento, en Francia, se decide eliminar de la competencia a la persona que podía arrebatarle el poder a Macron. Y seguramente es mucho más popular hoy que Macron. Y parece que esto en Europa se está haciendo costumbre, ¿no? ¿Qué había pasado? En el 2004, entre el 2004 y el 2016, el Parlamento Europeo entregaba partidas presupuestarias a los eurodiputados para que paguen a sus asesores acreditados. Es decir, al personal que debía trabajar exclusivamente en tareas parlamentarias dentro del marco institucional europeo. ¿Qué pasó? Bueno, hubo denuncias y unos investigadores que llegaron a la siguiente conclusión. Esos asistentes parlamentarios en realidad no trabajaban para el Parlamento Europeo. En realidad trabajaban para la agrupación nacional de Marine Le Pen, la heredera del Frente Nacional, realizando tareas internas en el partido, campañas e incluso comunicación, estrategia política. Es decir, técnicamente lo que pasaba era que usaban los fondos que le daban para ser usado en la política europea para usarlos en la política francesa. Se estima que el total de fondos en danza está en, algunos dicen 4,4 millones de euros, otros hablan de 3 millones y algo de euros. Hubo 25 acusados en el juicio. Obviamente, todos de parte de Macron, de Le Pen. La propia Le Pen, su padre, Jean-Marie Le Pen, hoy creo que ya falleció, su expareja y número 2 del partido, Louis Alliot, y algunas otras figuras del partido que eran eurodiputados y asistentes. El Tribunal de París dictaminó que Marine Le Pen es culpable de malversación de fondos públicos y le dieron 4 años de prisión. 2 firmes, no son de cárcel en realidad, pero tienen que usar un brazalete electrónico. Una multa de 100.000 euros a ella, inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 2027, y al partido, a la agrupación nacional, se le dio una multa de 2 millones de euros, de los cuales 1 millón es de cumplimiento firme. Ustedes van a encontrar parecidos porque justamente hoy a Cristina Fernández de Kirchner hay un proceso, una causa que se conoce como vialidad por malversación, acá sería en realidad por corrupción de fondos, y también se argumentan que son razones políticas.
sin entrar a dirimir si son razones políticas o no, o qué es lo que hay atrás de eso, lo que sí podemos considerar es que el Poder Judicial y la política se están mezclando, ¿no? Se están mezclando cada vez más y la política cada día más se utiliza como un objeto, como una herramienta, la justicia se utiliza como una herramienta para jugar en la política. Y esto pasaba antes en países dependientes, más subdesarrollados, más de segunda línea, podríamos decir. Pero hoy está empezando a pasar esto en los países centrales, en los países del occidente colectivo, esos que nos daban siempre lecciones de institucionalidad y moral y nos explicaban que nosotros pagábamos una tasa de interés, por ejemplo, con la deuda externa, mucho más alto por el riesgo país, porque ¿quién puede juzgar directamente una situación así? ¿Quién puede de alguna manera decir que en una situación como la que estamos ahora, perdón, me distraje con un mensaje, ¿quién puede considerar que la situación realmente hoy tiene que ver exclusivamente con la aplicación de la justicia y no con vendetas políticas o simplemente con que ya no solo el partido de gobierno, sino en realidad el sistema se defiende utilizando la justicia, que básicamente termina siendo la última trinchera para evitar un cambio? Cuando le preguntaron yo es más, creo que son distintos los casos con Cristina, pero lo que sí veo es que se ha hecho común. Todos se acusan a todos, a Trump también le pasó, esto a Lula, se hace motivo corriente, a Correa, prácticamente en todos lados la justicia dirime. Y eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque lo que muestra en realidad es una perversión del sistema, que ya no confían ni siquiera los propios políticos, ni siquiera tienen ya el acuerdo tácito de ir a una votación y el que gana la votación es el que va a gobernar, sino simplemente se apela a cualquier recurso. Los jueces cada vez son menos independientes, cada vez dependen más de la actuación política. Yo el otro día estábamos hablando, bueno, con un juez, un alto magistrado, y él nos decía, bueno, pero también es injusto lo que ustedes dicen, porque hay muchísimos jueces que hacen desempeñan su tarea bien, con la mejor forma que pueden, sobrepasados por las situaciones. El problema es que en realidad hay causas políticas que son las que generan esto, y hay algún sector de la justicia que es el que trata las causas políticas y es el que un poco le da mala fama al resto. Yo no sabría decir cuán cierto esto es así o no, lo que sí sé es que la percepción ciudadana es esa. Las causas sensibles, ya sea porque hay grandes fortunas en juego o porque hay cuestiones políticas, terminan en manos de jueces sensibles a las presiones políticas y los resultados lo único que hacen es desacreditar el conjunto del sistema, porque hoy es contra uno, mañana va a ser contra otro y al final nadie nunca es culpable porque siempre va a estar la sospecha de que eso es una acusación política, pero a la vez, mientras hay una acusación política, resulta también que puede ser que de alguna manera habría que sancionar a alguien, pero esto debería ser a cuentagotas y no una materia de uso habitual. O sea, una cosa es que alguien hizo algo ilegal y que sea perseguido y condenado como un ejemplo para todos, y otra cosa muy distinta es que cada vez que no me gusta el opositor yo lo meto preso con alguna excusa o lo saco de competencia, que eso es lo que parece que está pasando, porque en definitiva después ya no sabemos quién es culpable y quién no es culpable, solo sabemos que el que tiene poder en la justicia es el que obliga y el que pone las reglas. Bueno, ¿qué pasó con Le Pen? Le Pen dijo ella en entrevista que básicamente no cometió ningún delito y que sus asistentes trabajaban para ella como eurodiputada,
aunque no físicamente en Bruselas. Sostiene que es un juicio político y que ha apelado, bueno, ya a la sentencia, ¿no? ¿Qué dice la justicia? La justicia dice que en base a pruebas documentales y testimoniales, contratos, declaraciones, correos, registro de actividades, etcétera, se concluyó que los supuestos asistentes a los parlamentos europeos no realizaban tareas reales para el Parlamento Europeo, sino que en realidad trabajaban para la Agrupación Nacional de Francia. En términos legales, eso es una malversación de fondos porque se usaron recursos asignados con un fin específico, que es el trabajo europeo, parlamentario europeo, y se terminaron haciendo en otro, que es una actividad partidaria nacional. ¿Qué dice la defensa? Bueno, Marine Le Pen y la gente que ha sido acusada dicen que sí existió ese trabajo parlamentario, aunque no se hiciera directamente en Bruselas. La interpretación es de lo que es un asistente parlamentario también está debatible porque puede ser flexible y que muchos eurodiputados de otros partidos también trabajaron con las mismas características, ¿no? De la misma forma desde su país. Es verdad eso también que están diciendo, porque yo puedo ser contratado para trabajar, por ejemplo, en el Mercosur, pero resido en Buenos Aires. Bueno, el Mercosur no tiene una sede como el país, pero supongamos que la sede estaría en Brasilia, que es el país más grande, o estaría en país X. Yo no estoy viviendo en el país X, pero eso no quiere decir que yo no esté trabajando. Yo puedo acá estar trabajando para cualquier país, si me pagan, para cualquier empresa, si me pagan. Y eso es lo que argumenta Le Pen. Mis asesores, aparte, ¿cómo dividís a la Le Pen política nacional con la Le Pen política europea? O sea, ella como es la misma persona, es indivisible y su funcionamiento tiene que ver tanto con lo francés como con lo europeo. A lo sumo uno podría decir que, bueno, ella podía, si hubiese sido solo una diputada francesa, tal vez no hablar de lo internacional, aunque es difícil, pero si es una eurodiputada, claramente también va a tener actividad política en Francia. En realidad es muy fino el análisis, saber quién tiene razón. Es un tecnicismo y en realidad la enganchan por una cuestión técnica. Entonces lo que dicen es básicamente acá no es que ha habido un fraude, no me lo llevé yo la plata a mi casa, no contraté a mi mujer como ha pasado en Francia con otros candidatos, sino que en realidad yo lo que hice fue usar esa plata para alguien que probablemente hacía los dos trabajos, debía trabajar para ambos lados, porque es muy difícil que un asesor de confianza tuyo en realidad digas, no, vos solo hablas de lo europeo, no me hables de lo nacional, porque son cosas incompatibles, no se cruza, se roza, es algo virtualmente imposible. Y lo que dice Le Pen es, el proceso en realidad lo que tiene es motivaciones políticas, porque ella es una figura fuerte de la oposición francesa básicamente la quieren sacar del medio. Si uno haría un análisis objetivo, nos encontramos con eso, que varios asistentes al Parlamento Europeo no estaban registrados ni como presentes ni como operativos en funciones parlamentarias, pero algunos eran miembros activos también del partido en Francia, con funciones administrativas, de campaña o comunicación interna, lo cual es ajeno al rol que especifica el Parlamento Europeo. Esa es la parte técnica. Y también es cierto que casos similares en otros partidos, como de distintas ideologías, fueron investigados y sancionados en el pasado. Así que no es un caso exclusivo con Le Pen. Pero también lo que se señala es que técnicamente la justicia tiene razón en que hubo un desvío de fondos. Pero de otra manera, igualmente, Le Pen y la gente que la acompañaba dice que esta es la forma que funciona la política normalmente y que es la forma que es tolerada en la situación política, lo cual, si bien no lo convierte en legal, lo convierte en una operación natural.
básicamente el fallo puede ser justo técnicamente, pero puede esconder motivaciones políticas detrás, ¿no? Y sobre todo el oportunismo cuando se está presionando para ir a una guerra con Francia, con Rusia, y Le Pen es una política que intentó moverse dentro del sistema, pero evidentemente su partido no es favorable a ir a una guerra con Rusia, puede demostrar que la intencionalidad fue otra cosa, la pusieron abajo la lupa hasta que le engancharon algo que era esto. Las elecciones se van a dar dentro de 2 años. Ella es la que tenía más altas chances de ganar en las próximas elecciones. Y lo que sí llama la atención es la severidad de la condena. Porque si bien podemos decir que técnicamente podías incurrir en una malversación de fondos porque se le cambió el destino a los fondos, algo que habitualmente en política se hace siempre, y que yo creo que también hay que dividir. Una cosa es sacar una partida para algo y usarla para otra cosa, y otra cosa es sacar una partida y guardársela en el bolsillo. No, son dos cosas distintas. También uno puede decir, bueno, pero no se aprobó para eso. Puede ser, pero hay veces hay zonas grises como esta. Bueno, si yo tengo una secretaria y mi secretaria, que es secretaria en la función del Parlamento Europeo y no lo de la Asamblea Nacional, o no en las funciones diarias, o sea, se mezclan las cosas. Es, como decía antes, muy difícil que lo podamos saber. Pero lo que hay es una severidad en la condena que es inusual. La inhabilitación política, la multa y la pena que le dan son mucho mayores a los que se dieron en casos que podían asimilarse a este. Y claro, dado que Le Pen venía capitalizando el descontento social contra el gobierno y ampliando su base tradicional fuera de los límites históricos de votación al partido del Frente Nacional o de la Asamblea, ¿cómo se llama? Hoy el Frente Nacional, nunca me acuerdo cómo cambió de nombre. El partido hoy actualmente Agrupación Nacional. A la Agrupación Nacional, bueno, la cosa es que esto podía ser una amenaza real para el poder de partidos que se alternan entre conservadores y socialdemócratas, parecido a lo que pasa en Alemania, lo que pasa en el Reino Unido. Básicamente había un modelo de partidos de izquierda y derecha, entrecomillados, que hoy está siendo hackeado por terceras personas. Bueno, esas terceras opciones políticas que empiezan a aparecer, que obviamente son siempre tildadas de neonazis, de fascistas, de ultraderechistas, de cosas por el estilo, terminan por seguir creciendo y poder imponerse a el esquema de partidos que se utilizaba el sistema para controlarlo. Entonces, que el propio sistema intente controlar a lo que viene de afuera es una posibilidad bastante concreta que uno no puede olvidarse dadas las circunstancias generales en que se está desenvolviendo. Por lo tanto, es altamente probable que la justicia haya sido utilizada políticamente para sacar del juego a una rival que cada vez se transformaba en algo más incómodo para el poder francés, aunque haya habido una base de delito realmente existente. Algunos citan una frase: culpa hay, pero el castigo no se reparte igual para todos, como la explicación más adecuada de esto. Este tipo de maniobras no es nuevo básicamente en la historia de la política. Recurrir, como decíamos al principio, al aparato judicial para no ver realmente qué es lo que pasa, para no descubrir la verdad de los hechos, sino simplemente usarla como una herramienta para castigar con consideraciones políticas, es lo que se ha conocido como lawfare en los últimos años, que básicamente transforma la justicia en un arma política contra adversarios políticos. La consecuencia es que Le Pen, que eso es la más grave para Le Pen, queda fuera de la posibilidad de tener cualquier cargo público.
Yo creo que los 100.000 euros no es el problema de la multa, sino que la hayan proscripto para las próximas elecciones, de manera que en principio le allanarían el camino al sistema tradicional, sea o no Macron. Eso es secundario, porque si no es Macron va a aparecer otro parecido que lo va a reemplazar. Eso es lo importante. Y esto es coincidente con muchas críticas que hacía Le Pen, que la agrupa con otros sectores europeos que piensan parecido, con muchas cosas, desde la relación con Rusia, la posición en la guerra con Ucrania, la cuestión de la inmigración ilegal, las reglamentaciones, el cambio climático, la ideología woke. Hay un montón de puntos que empiezan a ser divisorios entre quienes están de un lado y quienes están del otro. Quienes apoyan lo que fue la ideología predominante en Estados Unidos durante el gobierno de Biden, donde básicamente lo que hicieron los estadounidenses, salvo el periodo de Trump, en las últimas décadas ha sido siempre esa política, que es lo que definimos como un globalismo liberal, un globalismo que juega por izquierda y por derecha, y por otro lado, esto después termina montándose en el conflicto internacional, porque casualmente todos los que son apoyos de las políticas woke quieren la guerra con Ucrania y los que están en contra de las políticas woke no quieren la guerra con Ucrania. Y esto se transforma en un arma político cuando aquellos que no quieren aplicar las políticas woke en sus países, como pues el caso de Hungría, el país recibe multas, sanciones, se le congelan partidas presupuestarias y demás para forzar el cambio de legislación interna de acuerdo a los parámetros que en este caso establece la Unión Europea. Curiosamente, cuando uno mira la Unión Europea, lo que es la Comisión Europea, la gente que está en Bruselas, básicamente eso nunca participan en elecciones, nunca han ganado nada, son elegidos en una especie de acuerdo palaciego entre los eurodiputados. Si esto es uno bien pensante y no dice, bueno, hay élites que dicen es este y el resto levanta la mano para apoyarlo. ¿Cuántas elecciones participó y ganó Ursula von der Leyen, que está llevando a Europa a la guerra? Hay 400 millones de personas que están yendo a la guerra con una persona que no creo que sea popular ni siquiera en su ciudad natal. Y esto se da justo en el momento que el Reino Unido y Francia decidieron dar otra vuelta de tuerca y enviar fuerzas navales y aéreas a Ucrania. En medio de las negociaciones que se están haciendo para ver si pueden de una buena vez hacer un alto al fuego que cada día se complica más. Bueno, el Washington Post dice que básicamente Francia y el Reino Unido han propuesto enviar fuerzas navales y aéreas a Ucrania. Los dos países también respaldan una fuerza de seguridad liderada por Europa y desplegada en ciudades y sitios ucranianos alejados de la línea del frente, algo que ha traído problemas con otros miembros del bloque. Un equipo militar franco-británico planea visitar Ucrania en las próximas semanas para evaluar el número de tropas necesarias y los posibles lugares de despliegue, dijo el Washington Post. Se acuerda que yo ayer les comentaba, ayer o antes de ayer, sobre ese tema, sobre la idea de que generales franceses están recorriendo Ucrania, analizando los posibles destinos de las tropas francesas, y que los rusos extrañamente están volando centros de comando, los están poniendo como prioridad, y que muchos creen, algunos creen por lo menos, que esto se debe a que lo que están haciendo es cazando a los altos militares franceses que están preparando la llegada de tropas a Ucrania, que básicamente sería el pistoletazo de largada para efectivamente sí la tercera guerra mundial, o por lo menos una guerra europea-rusa, dado que los rusos han advertido que si mandan tropas ahí no van a ser consideradas fuerzas de paz, como dice Europa, porque la idea del Reino Unido y de Francia es decir, nosotros vamos y ponemos tropas donde se nos da la gana y eso lo planteamos
porque son fuerzas de paz. Entonces, como son fuerzas de paz, nadie les puede hacer nada. Básicamente los rusos le dicen, no, no son fuerzas de paz nada, esa gente va a ser directamente, esas tropas van a ser destruidas. Y ahí también tiene que ver otra cuestión que empieza a discutirse y que hay algunos medios que dicen que ya ha traído algunos roces entre Zelensky y Trump, que es la cuestión, perdón, de Putin y Trump, que es la cuestión entre Zelensky y la cuestión de entre Zelensky y lo que tiene que ver con su mandato presidencial, ¿no? Porque los rusos dicen, no podemos hablar con ellos porque básicamente no tienen legalidad, no tienen legitimidad porque se le venció el mandato presidencial, porque nunca llamó a elecciones y tienen que ser representados por el presidente de la Rada. Mientras tanto, esto es importante, ¿por qué? Porque ahora vemos casos concretos, franceses y británicos que dicen, no, nosotros podemos ir, ¿por qué? Podemos ir porque nosotros somos autorizados por Ucrania a entrar. De alguna manera, como Rusia argumentaba en Siria. Nosotros vamos porque nos llamó Siria. En el caso de Siria, Bashar al-Assad, en el caso de Ucrania, Zelensky. Pero claro, a eso Rusia le dice, no. Zelensky no es el presidente legítimo. Llamen a elecciones, que se elijan a un nuevo gobierno y después hablamos. Bueno, en esa situación está media trabada la posición, pero la realidad es que independientemente de las argumentaciones y razones que cada uno tenga, los rusos dicen, nosotros los vamos a atacar si están en Ucrania porque los vamos a considerar fuerzas hostiles. Punto. Según fuentes diplomáticas que citó el Washington Post, en realidad los países europeos están preocupados por la cuestión aérea y naval, dado que ya consideran que un despliegue terrestre es una verdadera locura, que es lo que estaban planteando. O sea, yo ayer les hablaba del Reino Unido, un día sí podemos hacer otro informe sobre Francia, pero el Reino Unido tiene 250 tanques, en el mejor de los casos, y muchos anticuados, y con eso piensan ir a enfrentar a Rusia en tierra. Obviamente no pueden, entonces ahora están tratando de cambiar hacia la Fuerza Aérea, que es donde ellos tienen una base un poco más desarrollada, aunque difícilmente puedan no ser aplastados por Rusia también, ¿no? La idea de patrullar el Mar Negro con buques de la OTAN es otra cosa que se está barajando y que también va a traer problemas. Esto viene desde el principio de la guerra, la idea de llevar buques al Mar Negro, y que también depende eso de lo que decida Turquía, que es quien abre o cierra el paso a través de los Dardanelos. Y se supone que mientras haya un conflicto ellos no deberían autorizar la presencia de buques nuevos. Y Erdogan además hoy, eso lo vamos a dejar para otro día, pero hoy aparentemente hubo una movilización de más de 2 millones de personas ayer en contra de Erdogan, y yo no sé si atrás de eso no está la mano de la Unión Europea, que está, y el globalismo, que están intentando sacarse de encima a Erdogan, que a su vez también tiene relaciones complicadas con Estados Unidos, con Rusia, con Irán, con Israel, con todo el mundo. Ese es el riesgo de Erdogan. Pero bueno, la cosa, lo que quiero decir con esto es que salió muchísima gente a la calle, ya están restringiendo las reuniones y todo, es como que se está tratando de preparar un nuevo golpe de color en Turquía. Y Erdogan, bueno, creo que no piensa irse por las buenas, lo cual va a defender su posición y ya ha demostrado su capacidad para eso. Por lo tanto, en estas circunstancias, la cuestión del Mar Negro se transforma particularmente en delicada, y la posición de Turquía también. O sea, lo que empezamos a ver es la presión
probablemente europea, para que Turquía acceda a abrirle paso a los buques de la OTAN, lo cual significaría una guerra con Rusia y una guerra que Turquía también sería involucrada. Por eso todo es muy complejo y está todo relacionado. Los europeos también siguen buscando el apoyo estadounidense. Trump se lo ve un poco frustrado últimamente, estaba diciendo, bueno, que no le cayó bien que Putin diga que no reconoce a Zelensky. Y creo que eso lo que tiene es un doble efecto. Por un lado, demuestra, primero, que Trump no está pudiendo controlar la situación en Ucrania, porque ya sería bastante más cómodo sacarse de encima a Zelensky, pero evidentemente los británicos lo tienen muy atornillado y no lo sueltan. Y por algún motivo Estados Unidos carece de las capacidades para hacerlo por sí mismo. Y por otro lado, Trump además está empezando a quedar mal porque va pasando el tiempo y finalmente hizo unos anuncios explosivos, pero no ha hecho gran cosa desde que empezó a gobernar. Lo único que ha hecho son poner aranceles con turbulencias en los mercados que estamos viendo en estos días, pero la realidad es que Groenlandia sigue perteneciendo a Dinamarca, Canadá sigue desafiando a Estados Unidos y México finalmente no ha ido ni para atrás ni para adelante en su relación con los Estados Unidos. Por lo tanto, todo el conjunto de esta situación hace que a Trump lo frustre un poco y además no tiene resultados en la guerra de Ucrania. Y el otro problema que tiene es la cuestión de Medio Oriente, ¿no? ¿Qué hacer si seguir aumentando la presión contra Irán o eso también conduce a otro problema? Es decir, Trump llegó con todas las soluciones y ahora parece que no. Y ahora es donde se va a ver el verdadero Trump. O sea, ¿cuál es el verdadero propósito de Trump? ¿Va a sostener su posición inicial y va a dejar sola a la Unión Europea, lo que es el globalismo, para terminar de aplastarlo? ¿O no va a tener fuerza interna y va a tener que sentarse a negociar y se va a retroceder? Y si se retrocede en ese aspecto, el mundo se va a acercar a una guerra nuclear. Porque muchos de los que festejan que a Trump no le vaya bien por una mente chica acá en la Argentina, juntándose con, de alguna manera asociando eso a que Milei simpatiza con Trump, por lo menos públicamente, y que uno les explica, pero que la política de Trump es opuesta a la política que quiere hacer Milei, pero parece que no lo entienden, nos llevan a este punto complicado, porque en realidad hoy Trump funciona como una garantía para una guerra mundial nuclear. Si Trump cambia de posición y vuelve a la posición de Biden, la guerra está servida. Y esto, vuelvo a hablar, nos referimos siempre a lo que es la geopolítica, donde hay intereses, no simpatías. Trump además mandó a Steve Witkoff, que calificó la actitud de los británicos y franceses como simplista, la idea de que van a mandar tropas y que van a mandar poder aéreo y todo eso, ¿no? Pero el Washington Post dijo que las discusiones se están avanzando por un funcionario anónimo, ¿no? En perfecta armonía con nuestros socios estadounidenses que están interesados en este enfoque y nos han dicho que es bueno. Muchas veces, por no decir la mayoría, esas fuentes que no se pueden mencionar es la estrategia, la forma que tienen estos medios corporativos para bajar línea y para generar el efecto que quieren. Hace rato que el objetivo es romper las relaciones entre Trump y Putin. Si rompen las relaciones entre Trump y Putin, la posibilidad de ir a una guerra es mucho mayor. Por ahora Trump sigue diciendo que él tiene una muy buena relación personal con Putin. Eso es clave para que no se avance en este sentido, pero la idea del Washington Post de decir que esto se hace en armonía con lo que quieren los estadounidenses implica tratar de minar en Moscú esta visión.
Y si se mina esta visión en Moscú, esto lleva a pensar que entonces el problema es diferente, ¿no? Y que los rusos puedan empezar a desconfiar de Trump y abortar las negociaciones. Eso es lo que juega en un segundo plano. La Unión Europea, que está desesperada en diciembre. Parece que ha pasado una vida, pero en realidad pasaron 3 meses apenas. Rumania enfrentó una crisis política que estuvo en todos los medios, dado que su tribunal constitucional anuló las elecciones en primera vuelta que se habían celebrado el 24 de noviembre. Aparte lo hicieron en forma relámpago. Y esa decisión se basó en informes que señalaban una presunta injerencia rusa en las elecciones para calificar a lo que ellos llaman como el candidato de extrema derecha Georgescu. Georgescu nadie lo tenía en cuenta, pero había ganado las elecciones, y Georgescu lo que tenía como característica era que criticaba a la OTAN, la Unión Europea y la ayuda a Ucrania. ¿Qué pasó? Le anularon las elecciones. Creo que deben recordar esta historia, ¿no? ¿Y quién lo hizo? La justicia. Fíjense qué casualidad, lo mismo que le pasa a Le Pen ahora. La justicia interviene y velando por precisamente los derechos constitucionales, sospecha de una injerencia rusa en TikTok, porque con TikTok habían manipulado la voluntad de los rumanos, y entonces como los rumanos son todos tontos y los manejaron con TikTok, la sabiduría del tribunal ha decidido que eso no podía ser y que había que anular las elecciones. Y después, claro, después hubo investigaciones que encontraron que había campañas de desinformación y manipulación en redes sociales orientadas por Moscú, que era quien orquestaba toda esa historia. La cuestión es que Georgescu terminó detenido y acusado con varios delitos contra el orden constitucional, proscripto finalmente de las nuevas elecciones, que algún día las van a celebrar. Renunció entre tanto el presidente constitucional que tenían, y ahora dicen que encontraron significativas sumas de dinero y objetos comprometedores en propiedades vinculadas a Georgescu. Básicamente, el lawfare aplicado en Rumania, y que ahora parece que se aplica en Francia. Situación mucho más grave, aunque tal vez no tan inmediata, pero mucho más grave que la de Rumania, porque si Rumania se pone díscola es un problema, pero si Francia se le pone díscola es un problema mucho mayor. Esto cayó como una bomba en muchos sectores, y el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini no lo tomó a bien lo que sucedió con Le Pen, y dijo básicamente que esto era una declaración de guerra de Bruselas. Bruselas, acuérdense que es la sede del gobierno europeo, de un gobierno que tiene esa paradójica, ¿no? No lo elige nadie, pero decide por todos, y es como una especie de, no sé, como me hace acordar como si fuera una especie de monarquía, es como una especie de aristocracia que está refugiada en Bruselas y desde ahí decide los destinos de Europa en base a criterios muy propios, normalmente impopulares, pero que poco les interesa, y que son los grandes promotores de todas las ideas que después terminan siendo calificadas como woke, pero que son las que han generado muchísimas divisiones, como decíamos, dentro de Europa, y muchas tensiones en los distintos países, porque ellos han tomado una posición política y quieren que el resto acompañe. Salvini comparó el resultado del juicio en París contra Le Pen con la exclusión de Georgescu en Rumania. Quienes temen el juicio de los votantes a menudo encuentran consuelo en el juicio de los tribunales. O sea, no solo es una declaración de guerra de Bruselas, sino además te está hablando de una manipulación de los tribunales, que era lo que estábamos hablando al principio.
una mala película que también vemos en otros países como Rumania, terminó rematando Matteo Salvini. Salvini ya había hecho otras declaraciones complicadas, ¿no? Él dijo en otro momento en el diario El Subsidiario que el envío de armas para atacar y matar en territorio ruso sería un desastre, la antesala de un dramático conflicto mundial. Por lo tanto, su partido no tiene nada en contra de proporcionar ayuda humanitaria y militar para darle a Ucrania la posibilidad de defenderse. Pero no van a aprobar ningún envío de armas a menos que tengamos la certeza de que esas armas no serán utilizadas para atacar y matar dentro de Rusia. Fíjense las tonalidades. Cuando algunos se oponen directamente a mandar armas, otros quieren mandar armas, pero para atacar el corazón de Rusia, y los italianos están tratando de navegar entre medio de las dos aguas para no ser considerados tan mal y que los terminen persiguiendo a ellos, pero por otro lado sin hacerse cómplices. Entonces dice, bueno, para pelear dentro de Ucrania sí, pero si es para atacar territorio ruso no. Evidentemente atrás de todo esto está el trasfondo de que los rusos lo que se están cansando es de los ataques constantes que consideran como terroristas. Ojo con esta calificación, porque si el día de mañana los rusos hacen una guerra y la ganan, todos los artífices de estas políticas van a ser considerados como terroristas. No van a ser mandatarios de un país que está en guerra, sino van a ser juzgados como terroristas. No les envidio demasiado el destino que esto significaría. Y además también dijo que pido firmemente el voto en contra de la guerra para aislar a los terroristas peligrosos como es Macron. O sea, hay dos países parte de la OTAN, dos países parte de la Unión Europea, dos países limítrofes, cuyo vicepresidente o el vicepresidente de uno considera terrorista al presidente del otro, para que vean el desaguisado, la bolsa de gatos que es la Unión Europea, ¿no? Y terminó diciendo que si las armas que les dan los europeos son usadas para atacar y matar dentro de Rusia, eso sería el incidente que nos llevaría directamente a la Tercera Guerra Mundial. También Salvini describió al ex secretario general de la OTAN, Stoltenberg, como un caballero peligroso, después de que éste propusiera permitir a Kiev atacar objetivos en el interior de Rusia con armas occidentales. Después, bueno, el expresidente François Hollande dijo que él respetaba la independencia del poder judicial en Francia. La justicia se ha pronunciado con legalidad, no ha perdido su moralidad y ha hablado con total independencia. Añadió luego que el tribunal había dictado una sentencia severa, pero por delitos graves. Claramente acá muestra la partición entre lo que son los políticos del sistema y lo que son los que vienen a desafiar ese sistema, no sé si decirles antisistema, como es el caso de Le Pen. El presidente, el expresidente del Partido Socialista francés, el expresidente de Francia, reconoció que el fallo es un fallo como cualquier otro y llamó a respetar la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho. El Partido Socialista mantiene su compromiso con la defensa de los valores republicanos y la transparencia de la vida pública, esenciales para generar confianza ciudadana. Extraño, porque creo que si hay algo que no están consiguiendo es que esto genere confianza ciudadana. Más bien yo creo que lo que están consiguiendo con todo esto es que la gente no desconfíe más ni en la justicia, ni en las instituciones como las presidenciales, ni en el Parlamento, ni en nada. Básicamente es la moneda corriente que muestra la decadencia en general de Occidente. Cuando uno habla de corrupción, de descomposición interna, buena parte se lo lleva a esto, ¿no?
y hubo un profesor de política e historia del Instituto Católico de la Vendée, John Logoland, que calificó como muy negativa estos sucesos para la imagen de Francia y de la Unión Europea, lo mismo que sucedió con Rumania y con Alemania. Según Logan, esto solo va a terminar reforzando la posición de Le Pen y del agrupamiento nacional como víctimas del sistema y en definitiva va a fortalecer su posición política. Y lo curioso es que Logan habló de casos similares que sucedieron con Matteo Salvini, pero también con François Fillon y con el propio Donald Trump. Entonces dice, creo que la interpretación política, si hay alguna, tiene más que ver con Rusia, la OTAN y la Alianza Occidental que específicamente con la Unión Europea. Y el presidente de la agrupación nacional, Jordan Bardella, publicó en X que el veredicto contra Le Pen es básicamente un escándalo democrático e instó una movilización popular y pacífica para mostrar la voluntad del pueblo que es fuerte y hizo una petición titulada Salven la democracia, apoyen a Marine, donde decían siempre he podido contar con Marine Le Pen con su disposición a defenderlo, siempre han podido contar con Marine Le Pen, su disposición a defenderlo con su patriotismo. Hoy ella cuenta con ustedes. Francia se está uniendo en una vorágine impredecible y podía presenciar protestas similares a las de Rumania tras la prohibición de presentarse el candidato presidencial Georgescu. Esto lo declaró una ex ministra de Relaciones Internacionales de Austria, Karin Kneissy. Y bueno, en Estados Unidos también hubo algunas controversias. Apareció Elon Musk, que no se pierde nada que pase en Europa para opinar, y dijo, cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes. Esa es la estrategia habitual en el mundo. No sé si la izquierda radical, yo creo que pasa que hay que ponerlo todo esto también ahora, pasar al chip estadounidense, porque cuando los estadounidenses hablan con sus propias categorías, su propio lenguaje. La izquierda radical que ellos llaman es lo que nosotros hablamos del globalismo liberal. Izquierda radical para mí es otra cosa, pero bueno, el mensaje de eso se entiende. Básicamente son los oponentes de ellos. Y el último que opinó hasta ahora es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el conocido ya habitual, lo tenemos prácticamente todos los días, las declaraciones de él, Dmitry Medvedev, que dijo que esto es un intento de las autoridades francesas de eliminar a sus rivales políticos, afirmando que la Quinta República Francesa se ha desacreditado por completo. En esto tiene absolutamente razón. Suele ser muy escandaloso con sus discursos. El único ruso que conozco que es tan así pirotécnico para declarar, pero bueno, en esta tiene 100% de razón. El principal objetivo de ese fallo apresurado es marginar al líder de uno de los principales partidos franceses antes de las elecciones del 2027. Y terminó diciendo que el mundo fue testigo recientemente de una desgracia similar en Ucrania. Bueno, claramente la han sacado de competencia a Le Pen. Vamos a ver cómo termina esta historia, porque tenemos, aparte de la fuerza de Le Pen, también el problema clásico ya que tienen con los inmigrantes, el problema que tienen con los granjeros. Francia tiene una serie de problemas que no consigue resolver y que ahora suma uno nuevo más, que es proscribir a la líder del principal partido opositor, que además tenía muchas chances de ser electa. Eso es lo más curioso. No es, creo que como el caso de Cristina acá en la Argentina, que todo el mundo sabe que no podría ganar ninguna elección. Esa es la diferencia que hay en esta situación. Uno es un candidato competitivo y el otro no. Lo que sí vemos acá es básicamente el fin de la democracia. Sí,
podemos considerar que antes había una democracia. Es relativo que había en Europa. Yo creo que hace muchos años que dejó de haber en Occidente una democracia. Por ahí también vamos a preguntarnos qué es realmente una democracia, pero la idea de gobiernos que sirvan al pueblo, por el pueblo, bueno, hace muchos años que esto ya había dejado de existir, pero todavía tenían un control de la situación y conseguían mantener encuadrada esta situación, ¿no? Hoy se les ha ido de tal manera de las manos, de tal forma de las manos, que han perdido el control de la situación. Ya no pueden simular, ya no lo pueden esconder con dualidades entre partidos de derecha e izquierda que luchan por los derechos de las minorías y todas las cosas que nos acostumbraron siempre, y tuvieron que dar un paso mucho más allá, que es proscribir candidatos. Y esto se ve que es una decisión política, porque proscribieron el de Rumania, que había ganado las elecciones, y ahora lo hacen en Francia, sabiendo que esto va a estar, o deberían saber, va a estar en los focos de todo el mundo. Y mucho me temo que entren posteriormente en una última etapa, que es la de represión. Porque ¿qué pasa si el pueblo francés empieza a desobedecerlo? Porque no es solo apoyar a Le Pen, además es resistirse a la guerra, porque el Reino Unido y Francia parecen decididos a ir a una guerra con Rusia, aún sin el apoyo de los Estados Unidos. Quizá con la idea de, bueno, dicen que no, pero llegado el caso, Estados Unidos va a entrar en una guerra igualmente. Vamos a ver, porque una guerra convencional, Estados Unidos puede ser que apoye desde afuera, que es lo que quieren los europeos. Ahora, si Rusia pierde un poquito la paciencia y utiliza armas nucleares tácticas, no estoy hablando de armas estratégicas, simplemente si hace un ataque con armas nucleares tácticas contra las tropas de la OTAN que estén en Ucrania, y yo, la verdad, no sé si Estados Unidos se va a meter en una guerra para defender a Europa. Yo creo que los europeos deberían pensarlo muy bien, porque aún van a ser destruidos, aún con la defensa de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos ni siquiera se mete en esto, bueno, ya podríamos decir que con eso es todo. Y como esto es todo, hasta acá hemos llegado en el día de hoy.